Lo que voy a intentar explicaros es un poquito cómo poder cambiar un poco el chip de la podología clásica y introducirnos un poquito ya en el mundo de la posturología. Lo que hay que empezar a hacer es pensar que no podemos solo valorar a los pacientes por los pies, quedarnos únicamente hasta rodillas, sino que tenemos que empezar a ver el cuerpo como un todo, ¿vale? Para ello os he puesto esta imagen de lo que es la tensegridad, donde se ve como cuando yo ejerzo una tensión en un punto del cuerpo, esa misma tensión se va a trasladar a otras partes, es decir, somos todo uno. Es decir, lo que vamos a hablar por sistemas fasciales, ¿vale? Que son como una especie de tela que recubre todo el cuerpo y está todo unido lo uno con lo otro, tanto a nivel visceral como a nivel articular, muscular, etcétera. ¿Vale? Entonces lo que hay que tener en cuenta es esa unidad de todo. Entonces hay que empezar a ver cómo el cuerpo interfiere todo. Por ejemplo, una cicatriz, cómo nos va a interferir en la postura del paciente y eso nos va a modificar un apoyo de un pie. Y también vamos a tener que hablar del concepto de cadenas musculares, donde vamos a ver que todo está unido. Tenemos las cadenas anteriores, las cadenas laterales, las cadenas cruzadas anteriores, las cadenas cruzadas posteriores y demás. Y ahí es lo que tenemos que empezar a integrar, es decir, que un problema que se manifiesta en el pie, quizás su origen no está en el pie. Estamos teniendo una manifestación. El problema está a distancia, puede ser un problema de mordida, de oclusión a nivel neurosensorial de los dientes, un problema ocular, un problema visceral, etc. Lo que ya estaba hablando Aitor, vamos a hacer la exploración del paciente en los diferentes planos, ¿vale? Vamos a verle en el plano frontal y entonces ya no nos vamos a fijar solo en la alineación de la rodilla, la alineación, las rotaciones de las pinzas maleolares, los movimientos del pie, sino que vamos a fijarnos también en cómo están esas caderas, en cómo está la línea interpupilar, la línea de las comisuras labiales, etc. Las cinturas pélvicas y demás. También en el plano frontal posterior, cómo está la alineación de las orejas, si están al mismo nivel, si no están al mismo nivel, si está inclinada la cabeza, si no lo está, las básculas cómo son, si son homolaterales, si son contralaterales, las alineaciones de los pies, si son los dos pies tienen el mismo apoyo, simétrico o es asimétrico, todo eso nos vamos a fijar porque nos va a dar importancia. No vamos a dejar de fijarnos en la huella, evidentemente los podólogos y los no podólogos, que también nos va a dar muchísima información sobre cómo está esa persona apoyada y por dónde pueden venir ciertos problemas. ¿Vale? En el plano sagital también nos vamos a fijar en cómo está la cintura escapular, cómo está la cintura pélvica, cómo está esa lordosis a nivel lumbar, a nivel cervical, cómo está esa cabeza, si está más anteriorizada, si no está anteriorizada, si está como en esta imagen de aquí abajo, en una posición taché encogida, que luego más posteriormente nos hablará también al ver el respecto, etcétera. Nos tenemos que fijar un poquito en todo, en cómo está la proyección de ese centro de gravedad, si la persona está más anteriorizada, más posteriorizada, si está en el plano, en la zona de extremidad superior, de la extremidad inferior, etcétera. Y también nos vamos a fijar en las rotaciones del paciente, tanto en la cintura escapular como en la cintura pélvica y demás a nivel glúteo. Luego lo que vamos a hacer son diferentes test posturales para poder valorar cómo está ese paciente. Estos test los podemos hacer solo para el pie, pero nosotros los vamos a utilizar para poder testar diferentes tratamientos o diferentes captores de otros campos, como puede ser el ocular, como puede ser el bucal, como puede ser el visceral, como puede ser el podal, etc. ¿Vale? Entonces vamos a fijarnos un poquito en todo, en las alineaciones, como cuando nosotros a ese paciente le añadimos un estímulo externo, cómo va a cambiar los test, el resultado de los test para validar si vamos bien o vamos mal. Los vamos a poder hacer tanto en bipedestación, en sedestación, como en decúbito supino, con diferentes test. ¿Vale? Vamos a ver diferentes alteraciones. Por ejemplo, podemos estar observando a nivel podológico un pie que está en una posición vara, entonces si le tratásemos de forma podológica le añadiríamos unos soportes plantares para intentarle llevar hacia el neutro, pero quizás lo que le está generando esa desviación en varo son lo que llamamos las espinas irritativas, que son puntos nociceptivos que el cerebro reconoce o no, que hay dolor o que ha habido dolor y eso nos modifica la postura. Entonces, si eso no tenemos en cuenta, nuestro soporte plantar a nivel podológico nos va a fracasar y cada vez veremos que ese pie va a ir más hacia la supinación y no hacia el neutro como fisiológico, que es lo que estamos buscando. Bien,
Vamos a ver también que hay una relación directa que está demostrada por Jean-Pierre Roll y su mujer Regine Roll, en la que relaciona cómo cuando estimulamos diferentes músculos los músculos extrínsecos del pie, cómo tiene una relación directa con el comportamiento ocular, con lo cual esto es importante a la hora de tener en cuenta cuando un paciente, por ejemplo, viene a consulta y tiene gafas o tiene lentillas, que hemos de testarle también esas gafas y esas lentillas porque nos puede modificar el comportamiento del pie. Por ejemplo, si estimulamos la zona del tibial anterior, vamos a ver que hay una alucinación óptica de que esta luz que se le pone al paciente va hacia arriba. Sin embargo, si la estimulación se la hacemos sobre el sóleo, la luz lo que va a hacer es descender hacia abajo. Sin embargo, cuando estimulamos los peroneos va a estar esa alucinación óptica del movimiento ocular, va a ser en oblicuo. Y es lo mismo que la anterior. Vale, y ahora por último, a ver si puedo, que se me ha colgado aquí un poquito. Os comento cómo también cuando hacemos estimulaciones en el pie, lo que va a hacer es que hay como una especie de campimetría en el pie, donde depende de dónde coloquemos el estímulo, esto nos va a modificar la posición del paciente. Esto también lo demostró Jean-Pierre Roll, como he dicho que era neurofisiólogo, porque murió hace ya un año, y demuestra cómo si colocamos los estímulos en la parte posterior del pie, lo que vamos a hacer es anteriorizar al paciente. Sin embargo, cuando colocamos esos estímulos en la parte anterior del pie del paciente, lo que vamos a llevarles hacia posterior. Y no es lo mismo colocarlos de forma unilateral que de forma bilateral. El comportamiento va a ser totalmente diferente. Y esto hay que tenerlo en cuenta.